Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a hacer un video en el que vamos a ver los diferentes estilos que le puedes dar a tu sitio web con HTML y CSS en sus textos. Uno de los elementos que más vista le dan a la página y que son de los más importantes porque es como el usuario consume la información son los textos. Los textos los podemos tener de diferentes modos, con headers, con H1 hasta H6, con párrafos, con spans, incluso con links. Cada uno de estos elementos puede tener diferentes estilos, como su color, su tamaño, el margen, el espaciado y algunos elementos más que vamos a ver ahorita. Así que vamos a comenzar. Vamos a crear nuestro index.html, en donde le vamos a dar una estructura básica. Y vamos a crear también nuestra carpeta de CSS y nuestro archivo de estilos.css. Vamos a incluir este archivo en nuestro HTML. Y una vez con esto podemos comenzar a trabajar. Vamos a poner un título simplemente para comprobar que nuestro CSS está bien conectado. Le vamos a poner estilos en texto. Le vamos a poner una clase que se va a llamar title y la vamos a llamar en el CSS. Aquí por ese title lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un color rojo, solamente para comprobar que esté conectado. Ok, no nos está mostrando el texto. Una vez que lo metemos a la carpeta, ya nos aplica la propiedad de CSS. Esto vamos a borrarlo por el momento. Vamos a hacer el primer paso, que es un paso del que ya he hablado, pero que tenemos que hacer en todos nuestros archivos de CSS, que es un preformateo del sitio. Lo que vamos a hacer es vamos a poner un asterisco indicando que se le va a aplicar a todo. Vamos a poner un margen 0, un padding 0 y un box sizing border box. Esto lo que nos va a permitir es quitarle los márgenes a todos los textos, a todos los elementos que lo tengan por defecto, también el padding de la misma manera, y va a hacer que el box sizing sea de tipo border box. Esto significa que si tú pones, por ejemplo, un elemento con un ancho del 100% y le pones un margen, le va a aplicar el margen hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, si es de 100% y tiene un margen de 10, va a seguir midiendo 100%, no se va a extender hasta 110%. Una vez que tenemos esto, como vemos tenía aquí un margencito el H1 y ya se lo elimina. También le vamos a agregar, este es uno de los primeros estilos, pero lo vamos a hacer de manera global. Le vamos a cambiar el tipo de fuente con Font Family. En este caso Visual Studio nos da diferentes opciones, pero tú sin problema simplemente podrías llegar y hacer esto, por ejemplo. Si formatamos los textos, lo va a quitar este, lo va a poner Arial. Aquí lo que hace es que le pone Arial, si no lo encuentra le pone Helvética y si no lo encuentra le pone Sans serif. Ahora, ¿qué tipos de texto tenemos? O bien, ¿cuáles son los más comunes? Los más comunes son los headers que van desde H1 hasta H6. Para los títulos tenemos la jerarquía desde el 1 hasta el 6, aunque varía, primero varían en tamaño, pero también varían en el peso que tienen para el sitio web. Por ejemplo, esto aquí es un error, tenemos dos H1s, obviamente pues esa manera de ejemplo, pero en cada archivo de HTML como buena práctica solamente debes de tener un H1 en todo el sitio. Después se comienzan a usar hacia abajo, de acuerdo a su jerarquía. Si es un subtítulo importante será un H2, si es un subtítulo con menos importancia o hijo del otro subtítulo, un H3, etc. Entonces, no solamente cambia el tamaño o cómo se ven, también cambia cómo te afecta el SEO y qué importancia tienen de manera jerárquica en el sitio. Entonces, recuerda que estilo 1, por ejemplo en este caso que son los H1, solamente va a haber uno, después una cantidad limitada de H2, más H3, más H4, etc. De acuerdo a los subtemas que hayas tenido en tu sitio. Tenemos los títulos, tenemos también párrafos, spans y links, que estos son, obviamente hay más tipos, pero son los más comunes. Aquí podemos ver que el párrafo y el span se ven igual.
y que el link tiene el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, pero tiene un color por defecto, tiene el interlineado, así como el cursor. Entonces, en este caso, por ejemplo, que span y el anchor se muestran en la misma página, vamos a poner un salto en la misma línea, perdón, vamos a poner un salto de línea y ahora sí ya tenemos cada uno. Como te mencionaba, ¿qué elementos podemos modificar? Para modificarlos vamos a concentrarnos un poquito solamente en el párrafo. Y si eres nuevo en CSS, lo que tú puedes hacer aquí es hacer lo que hice aquí, que le puse una clase, que vamos a repetirla ahora sí. Un title, y vamos a ponerle un margen hacia abajo de 3 rems. ¿Okay? Entonces ese margen hacia abajo nos separa el texto y vamos a empezar a trabajar con él. Como te decía, para mandar a llamarlo tienes dos opciones. Bueno, tienes varias, pero en este caso vamos a usar dos opciones. Puedes usar tu clase, que la mandas llamar con un punto y luego tu clase, o puedes mandar llamar la etiqueta. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso title solamente va a afectar al elemento que lo tenga, mientras que el P va a afectar a todos los P's que tengas en tu sitio. ¿Okay? Solamente esa es la diferencia que debes de tomar en cuenta. ¿Qué propiedades vamos a modificar? Vamos a modificar el tamaño del texto, vamos a modificar su color, vamos a modificar su peso, el tipo de cursor que tiene, vamos a modificar el espaciado de caracteres, el alto de la línea, el decorado del texto y vamos a transformar el texto, que ahorita vamos a ver qué es eso de transformar el texto. Entonces, el tamaño es con la propiedad de font size y lo podemos hacer ya sea con píxeles, por ejemplo un 20px, y nos va a modificar el texto en píxeles. También tenemos la posibilidad de utilizar rems como lo usé acá. Por ejemplo, un rem y el texto no va a cambiar a como es originalmente. Si yo quito esta propiedad, se ve de la misma manera. ¿Qué es un rem? Un rem, todos los navegadores tienen por defecto un tamaño de letra, por ejemplo 13 píxeles. Un rem son 13 píxeles. 3 rems son 39 píxeles, es 13 por 3. También tú puedes definir el valor del rem aquí en el asterisco en los ajustes generales, y aquí puedes hacer tu font size de, por ejemplo, 20, y ahora un rem va a ser de 20 píxeles y tu rem va a ser de 20 píxeles. Nuestro texto, en este caso vamos a ponerle un 1.8 porque puedes tener valores decimales, puede ser desde 0.01 hasta lo que tú quieras. Entonces aquí tenemos nuestro texto de 1.8, vamos a cambiarle el color con la propiedad color, que vamos a ponerle un 50-50-50, que va a ser un gris oscuro. El peso, que es el ancho de la letra, por decirle así, va a ser con font weight. Y vamos a ponerle, aquí tenemos también una opción que es ponerle el tamaño de la letra, por ejemplo 800, que es el peso que va a tomar, o también ponerle de acuerdo a lo predeterminado que tiene CSS, que puede ser por ejemplo lighter y no lo hace ligero, que esto sería muy similar a ponerle un 300. Si vemos, no cambió. Si yo le pongo 500, ahora sí se nos hace un poquitito más ancha la letra, pero vamos a hacerla ancha, vamos a hacerla de 800. El cursor es lo que pasa cuando poníamos un texto, por ejemplo, si le hago hover aquí, vemos cómo nos lo cambia por el estilo de carácter del cursor. Por ejemplo, si tú con JavaScript le vas a agregar alguna funcionalidad, tú puedes hacer que tu cursor sea tipo pointer y que puedas ver que vas a tener una interacción. El espacio de caracteres, eso creo que pues se entiende, es el espacio que hay entre cada letra. Nosotros lo podemos modificar, por ejemplo, letter spacing a 5 píxeles. Ya tenemos un espaciado. Esto es útil, por ejemplo, si quieres usar un estilo para títulos, para diferentes textos, pues tú puedes modificar tu espaciado y no tener que caer en la mala práctica de hacer esto. Okay, con CSS lo modificas y puedes moverlo todo de manera uniforme, se ajusta en diferentes dispositivos, etc. El alto de la línea funciona, por ejemplo, cuando estás en Word o en algún editor de texto. Cuando tú le cambias el espaciado o el tamaño de la línea, lo que te hace es que te aleja un renglón de otro.
Esto aquí en CSS se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con un margin bottom y margin top, que tú pondrías el tamaño hacia arriba y hacia abajo, o lo puedes hacer con el alto de línea. Por ejemplo, aquí con el alto de línea yo le puedo poner de 3 rems, que sería con line height de 3 rems, y vamos a duplicar el texto para que se vea que sí se está cambiando. Vemos cómo está alejado el texto. Aquí si yo quito la propiedad, pues se reduce y también se sube porque el espaciado también pues se pone en la parte de arriba. Entonces aquí modificamos el alto de línea. El decorado del texto se refiere a, por ejemplo, si el texto está subrayado, si tiene una línea cruzada, si tiene diferentes maneras, por ejemplo, como con los links, que los links cuando se lo pones, como vimos al principio, el link siempre está subrayado. Entonces podemos hacer la misma funcionalidad con un text decoration underline. Todos nuestros textos van a estar subrayados. Y el transformar se refiere a qué tipo de letra de minúsculas o mayúsculas va a tener el texto. Por ejemplo, cuando dependes del input de la entrada de texto de un usuario, muchas veces, por ejemplo, si va a ser su nombre, dependes de que empiece con mayúsculas y luego todas minúsculas, o si estás haciendo una búsqueda, que todo sea con mayúsculas, etc. Y eso lo podemos modificar desde aquí, para que no haya cambios o que todos los textos no se vean iguales. Entonces, la transformación se hace desde text transform. Y aquí tienes, por ejemplo, capitalize, te va a poner la primera letra mayúscula, lowercase van a ser todas minúsculas, none no va a afectar, y uppercase te pone todas mayúsculas, que es lo que queremos en este momento. ¿Sale? Entonces ahí tenemos nuestro párrafo, ya con nuestros estilos. También recordemos que a estos elementos le podemos poner propiedades, como por ejemplo los márgenes, los paddings, etc. Entonces vamos a darle un padding a la izquierda de 10% para alinearlo un poquito. Y ya tenemos nuestro texto con formato. Otra manera que es muy usada de modificar los textos es cuando le pones el cursor encima. Aquí ya vimos que le modificamos para que te muestre el cursorcito, pero le podemos hacer más cosas. Por ejemplo, este text underline, muchas veces lo que queremos es que cuando el usuario se pone arriba, se muestre para que muestre un poquito de interacción o de animación. Eso lo hacemos con un P, hover, y aquí es donde ponemos esa propiedad. El text decoration, underline, el hover significa poner el cursor encima. Entonces cuando el usuario ponga el cursor encima, se le va a mostrar el underline o el subrayado. Ok, entonces estos son diferentes estilos muy básicos que puedes usar con tus textos para darles personalidad, para que tu texto se vea de acuerdo a tu marca o al estilo que quieres mostrar en tu sitio. Si te gustó, si te gustaría ver videos acerca de estilos para etiquetas en específico, por favor déjamelo en los comentarios. Te agradezco que hayas llegado hasta el final del video. Por favor me ayudarías mucho suscribiéndote y compartiendo el video. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.